Seguimos con más temas referente a Venezuela, ya que el relator especial sobre el impacto negativo de las medidas coercitivas unilaterales sobre los derechos humanos, Driss Yassiri, rechazó las sanciones de los Estados Unidos contra la petrolera venezolana PDVSA y advirtió que esta medida solo podría dejar fuertes consecuencias en Venezuela. El experto de la ONU señaló lo siguiente: las sanciones económicas están agravando la grave crisis que afecta a la economía venezolana, así como el daño causado por la inflación rampante y la caída de los precios del petróleo. El momento es de expresar la simpatía por las personas que sufren mucho en Venezuela, reforzando, no reduciendo el acceso a alimentos y medicinas. Saludos, les habla Víctor Álvarez. Los daños colaterales que causan las sanciones sobre negocios entre privados plantean al Departamento del Tesoro recalibrar las mismas a fin de no lastimar más al sector privado del país sancionado ni a las empresas del país que sanciona. Al no poder mantener sus operaciones en el país sancionado, aquellas empresas pierden oportunidades de hacer nuevos negocios. ¿Cuál es el impacto de las sanciones sobre las cadenas de suministro? ¿Cómo afectan la inserción de Venezuela en las cadenas de valor internacional? ¿Están surgiendo otros proveedores que llenan los vacíos de los que se fueron? ¿De qué países son los nuevos proveedores? ¿Qué puedes recomendar para reconstruir los negocios de la empresa privada nacional con sus proveedores y clientes internacionales tradicionales? Efectivamente, hemos visto paulatinamente en los últimos 2 años, sobre todo después de la flexibilización en materia de control de precios y control de cambios, una economía moviéndose hacia suministros que son distintos a los tradicionales. Si bien es cierto que una gran cantidad de insumos están llegando son sobre todo en el sector de alimentos, son de origen norteamericano, vienen triangulados a través de otros mercados, la mayoría de ellos de parte de Panamá. Pero por otro lado, el gran suministrador desde antes de las sanciones siempre fue China, de manera que, digamos, en el sector distinto al sector alimentos, en todo lo que es el sector ferretería, insumos en general, repuestos, siento que los proveedores siguen siendo los de Asia, fundamentalmente Taiwán, China, India, etcétera, entre otros, pero han aparecido nuevos actores, sin duda alguna, como mencionas. Fundamentalmente Turquía en el área de alimentos, también hemos visto de Irán en otro tipo de insumos. En fin, yo creo que el riesgo de de sacarnos o de salirnos de la órbita occidental está allí, está presente. Ya más adelante lo mencionaremos en otra de tus consultas, más específicamente sobre los riesgos que ello implica para la comunidad empresarial venezolana y para la occidental en general y particularmente la estadounidense, la norteamericana. Siento que las recomendaciones son un poco las mismas que ya hemos dado, en la medida en que haya sobrecumplimiento de parte de proveedores tradicionales norteamericanos, sobre todo para la industria en materia de repuestos e insumos, donde, por cierto, hemos visto a la cancelación de líneas de crédito o sencillamente la cancelación de despachos de insumos, por ejemplo, en la industria química. Conozco personalmente casos de suministradores de décadas de materias primas para la industria química que han dejado de despachar para Venezuela, y esto ha implicado buscar, digamos, la obligación de los empresarios locales a buscar sustitutos en otros mercados. Mientras no haya un mensaje claro, sería la recomendación, insisto, del alto gobierno norteamericano, de la búsqueda de flexibilización de las sanciones, va a ser muy difícil, y aún así creo que los operadores que realmente no están viendo en Venezuela un gran cliente, pues sencillamente para no arriesgarse terminan cerrando las líneas de crédito o los suministros hacia Venezuela. Siento que es un tema integral que hay que resolver de fondo, como ya hemos mencionado en las respuestas anteriores. Producto de las sanciones y producto de la ralentización de la economía venezolana, sí se han perdido la inmensa mayoría de las cadenas de suministro. Existen cadenas de suministro más locales, donde tu dependencia de productos locales es mayor, y ahí puedes de todas maneras armar tu cadena de suministro, pero aquellos que requieren algún componente importado, como es la inmensa mayoría de las empresas venezolanas, han visto cortada su cadena de suministro. El pensar sí que hay nuevos actores que lo están
sustituyendo no es verdad. Pueden haberlo sustituido en cuanto que cumplen con el oficio de la pieza o de la materia prima o del componente que se estaba buscando, pero nunca tienes ni la calidad, ni la reputación, ni la trayectoria de las empresas con las que tú estabas acostumbrado a hacer tu negocio. Una cosa es empezar a recibir ofertas de productos chinos, iraníes, que de alguna manera puedan sustituir al bien que antes importaba, pero en ningún caso o pocas veces tienen la calidad y sobre todo la trayectoria que tienen las empresas con las cuales uno estaba acostumbrado a trabajar. Es cierto que está habiendo algunas sustituciones en el área del comercio. Es evidente que hay unas sustituciones importantes por una cantidad de productos de origen asiático, productos árabes, turco, y que han llenado los anaqueles, muchas veces sin los permisos requeridos, muchas veces usando esta práctica perversa, pero que ha solucionado problemas de corto plazo, como es los puerta a puerta, pero evidentemente que se va en todos los sistemas de control, sanitarios, de calidad, de impuestos, y eso evidentemente que no puede ser sano para una economía en el largo plazo. Pero es que además proveedores tradicionales que están acostumbrados a hacer un mercado en Venezuela han perdido su interés en Venezuela, y eso es lo más dramático. El convencerlos que regresen y que aquí las reglas del juego van a ser algún día claras va a ser sumamente complejo. Creo que señalas acertadamente que eso es un problema muy serio en el cual el empresario venezolano se está adaptando, buscándose proveedores que, si bien es cierto, no son idóneos ni tan buenos como los que tenía anteriormente, puedan de alguna manera sustituir al bien que antes se importaba con marcas de países que no son los tradicionales. Las cadenas de suministro han estado, te puedo comentar que están totalmente distorsionadas, las que no están rotas, por supuesto. Y yo creo que el impacto como te decía, al corazón de nuestra economía, no solamente por los efectos de las sanciones, sino que inmediatamente se le unen los efectos de la pandemia, han tenido, digamos, también impactos muy fuertes, muy severos sobre las cadenas de valor mundial, lo cual agrava nuestra situación de crisis en Venezuela. Ahora, en cuanto al surgimiento de proveedores que intentan llenar el vacío de los que inevitablemente tuvieron que irse, lo primero que te tengo que decir es que son casi todos países lo que se considera como países no occidentales, economías no occidentales, entre los cuales están muchos de los que tú mencionabas, hasta China, Rusia, Irán, Turquía, entre otros, que en mi criterio no es tanto el quién, sino el cómo han sido ejecutadas esas sustituciones, ya que en la medida en que se nos han ido cerrando las puertas, tanto operativas, financieras, comerciales, internacionales, hemos ido quedando a merced de todo lo que implica el intercambio que comentaba anteriormente, de trueque, básicamente de petróleo por bienes, insumos, materias primas y servicios que se requieren para operar en Venezuela, y que esto conlleva asumir elevados costos como consecuencia de la sobretasa de esas intermediaciones y triangulaciones opacas que intentan desviar y neutralizar las sanciones, y que deja fuera a muchas empresas formales venezolanas, y por qué no decirlo también extranjeras, porque han tenido que abandonar sus inversiones en el país, que no quieren asumir ese riesgo que implica el estar en el radar de los servicios de investigación del Congreso de los Estados Unidos, específicamente de la Oficina de Control de Activos en el Extranjero, que se conoce según su sigla en inglés como la OFAC, del Departamento del Tesoro. En cuanto a lo que te pueda recomendar o les pueda recomendar para reconstruir los negocios de las empresas privadas con sus proveedores y clientes internacionales, solo, digamos, puedo hacer también enunciados en líneas gruesas, ya que sigue siendo estos temas muy complejos, y considero que en este momento Venezuela se encuentra en una gran disyuntiva entre continuar en el modelo de una economía de corte occidental o hacer un cambio definitivo a una economía de lo que se conoce del mundo no occidental, no occidentalizado. Pero esto pasa
digamos, por trazar ese cambio profundo en el modelo político, económico y social, sea cual sea la ruta para un lado o para el otro, y eso sí va a requerir por parte del liderazgo de los actores un perfil, digamos, con un horizonte de estadista, un perfil de estadista que tenga el compromiso, ese arraigo con esta preciosa y hermosa tierra llamada Venezuela, y que por supuesto cuente con una visión de largo alcance, una visión prospectiva que le permita diseñar de cara al futuro ese modelo que de forma sostenida traiga el desarrollo y la prosperidad que ha sido tan anhelada por todos los venezolanos en este momento. En estos casos estamos en desventaja porque las empresas del Estado ya sabemos que tienen la capacidad, por falta de valores éticos, por todo lo que conocemos, de buscar nuevos proveedores que están dispuestos a todo, y ellos sí están consiguiendo nuevas formas de mover su dinero, la logística, y están consiguiendo suplidores a lo que necesitan. En cambio, la empresa privada no tenemos esa capacidad. Y entonces yo creo que estamos en desventaja en ese sentido, y además estamos permitiendo que los espacios que estamos dejando vacíos por no tener la flexibilidad o en algunos casos hasta la falta de ética, la están llenando otras empresas de otros países que los conocemos ya bien todos y que están quitando los espacios comerciales que pudiéramos tener. Entonces se está perjudicando doblemente, ¿no? Creando espacios para terceros que no nos interesan y que perjudican terriblemente a la nación, y quitándole espacio a los nacionales que nos interesan de muchas maneras, por el crecimiento económico y porque los valores de la empresa privada, tal como se ha demostrado en todo el gremio que trabaja para ella, tanto con industrias y las cámaras sectoriales y las cámaras de todas las actividades económicas, va a ser un pilar importante en la construcción de un país democrático con libertades económicas. Como se comentó en la anterior respuesta, el impacto es de 6 a 7 veces un aumento del costo original de los equipos. Normalmente se tratan de conseguir procura desde mercados asiáticos y mercados que no están vinculados a las acciones o no sé, a las sanciones, o que no se pliegan a las mismas. Sin embargo, es un poco complicado, puesto que mucha de la tecnología que originalmente se instaló en nuestro país tiene que ver con mercados norteamericanos o europeos que se pliegan a la política de sanciones, por lo que esto te crea un incremento de costo y por supuesto te baja la competitividad, sin hablar de nuevo, y volvemos a repetir, el tema de lo que son las vías financieras. En resumen, es un costo adicional de 6 a 7 veces su costo original, los precios originales. En nuestro caso en particular, las cadenas de suministro no se han roto en su totalidad, ya que hemos hecho grandes esfuerzos de entender y de cumplir con todas las políticas de compliance de las empresas que tradicionalmente exportaban a nuestras empresas desde Europa y Estados Unidos, entendiendo muy bien y exactamente qué es lo que ellas pueden y no pueden hacer. Adicionalmente, hemos cambiado las fuentes de suministro de muchas de nuestras materias primas a países del lejano oriente, especialmente a China y a la India, así como también a nuevas fuentes de suministro, especialmente en Turquía, en Rusia, en México, Brasil y Colombia. Ciertamente, Víctor, con relación a las cadenas de suministros, están surgiendo otros proveedores que llenan el vacío que otrora cubrían las empresas venezolanas. Empresas asiáticas, empresas del Medio Oriente, de países vecinos de Venezuela, cuya industria, además, al contar con gobiernos cuyas políticas económicas, a diferencia de lo que ocurre en Venezuela, permiten el crecimiento y desarrollo de sus industrias, creando mejores condiciones de tránsito, el flujo de comercio internacional y mayores niveles de calidad y productividad, que les permiten ofrecer productos a menores costos que los venezolanos. Efectivamente ocupan este espacio que hace más de 2 décadas llenaban los exportadores venezolanos en sectores
tan importantes, por ejemplo, como el de autopartes, el químico, el textil o el metal mecánico, generadores de empleo y riqueza en nuestro país, con impactos positivos en la educación, el abastecimiento, la salud y la reducción de la pobreza en Venezuela. Ante este panorama, hay medidas que dependen exclusivamente del gobierno americano o de las propias empresas internacionales. Pero por otro lado, el gobierno venezolano tiene en sus manos la decisión, por ejemplo, de eliminar definitivamente todas las exoneraciones por conceptos de IVA, tasa aduanera e impuestos a los productos importados que crean empleo y riqueza en países como Turquía, Nicaragua, Irán, China, etc., pero que amenazan con arrasar a la industria privada venezolana y en consecuencia arrasan con acabar también con el poder adquisitivo e incluso la autoestima del consumidor venezolano, tan necesario en momentos en que la pandemia por COVID golpea la emocionalidad y baja el sistema inmunológico de la población. De manera que medidas que están de este lado del charco, podríamos decir, en manos del gobierno nacional, como este de la eliminación de todas estas exoneraciones, son cosas que se pueden hacer ya en función de generar un ambiente propicio para el desarrollo de la industria nacional y para el abastecimiento del pueblo venezolano y incluso para garantizar una mejor salud económica y mental. ¿Crees que para evadir las sanciones está surgiendo una economía negra que además medra de la exoneración de aranceles, la desregulación y liberalización, la privatización encubierta y la apertura a la inversión extranjera procedente de esos países aliados del gobierno? ¿En qué sectores observas este fenómeno?